Buenos días, soy Luis García Martín, presidente del Comité de Canarias de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos. Nos encontramos hoy, jueves día 30 de noviembre, en Madrid, en la sede de la asociación, celebrando la Junta Rectora correspondiente al último trimestre del año 2017. Se encuentra con nosotros Jesús Serrano Sánchez. Jesús Serrano Sánchez, miembro histórico de esta asociación, fue el primer presidente de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo y director de la revista AEN. Jesús, va usted a cumplir 60 años dedicado a los ensayos no destructivos. Por favor, cuéntenos cómo han sido. Buenos días, Luis. Muchas gracias por esta oportunidad. En efecto, el próximo día 2 de enero cumpliré 60 años de mi profesión dentro de los ensayos no destructivos. Yo diría que los ensayos no destructivos no empezaron entonces. Yo tomé contacto con ellos y empecé a amarlos, permitiendo que lo diga así, cuando estudiaba bachiller. Un profesor de físicas nos proporcionaba la posibilidad a los que quisiéramos de realizar prácticas después de las horas de clase. Yo no me perdí ni una, y entre ellas hicimos una práctica con rayos X, con un tubo rudimentario de Coolidge, un generador de corriente de alta frecuencia y un pequeño reostato para conseguir 1 o 2 kilovoltios. Llegamos, el transformador correspondiente, por supuesto, llegamos a ver los huesos de nuestra mano. Yo pensé entonces, con 15 años escasos, que esto era algo de futuro. Y pensé que esto a mí me gustaba, que quizá debía meterme ahí. Luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Instituto de la Soldadura del CSIC, muy joven, y empecé a dedicarme a ello. Me he dedicado, toda mi vida he estado trabajando con ensayos no destructivos y con soldadura, que son dos tecnologías que son hermanas mellizas. No son gemelas porque hay diferencias entre ellas, pero son mellizas porque van siempre unidas. Y bueno, creo que para mí ha sido una gran satisfacción. Es algo que para los que busquen resultados inmediatos se consigue, y es algo que motiva para estar cada día más y más en la brecha, avanzar y procurar perfeccionar, y bueno, es fascinante. Muy bien, 60 años son muchos años. ¿Cómo han evolucionado en el tiempo los ensayos no destructivos? Bueno, yo puedo comentaros que cuando yo empecé con los ensayos no destructivos, prácticamente los métodos que se utilizaban más de forma más masiva era la radiografía con rayos X. Empezábamos entonces con fuentes radiactivas incipientes, porque si tenemos en cuenta que hoy en día cualquier fuente, por ejemplo de iridio, que es la más utilizada, viene de la pila, viene con 100 curios o más. En aquella época, cuando nos llegaba una fuente con un curio, nos parecía una cosa exagerada. Nos venían con 600 milicurios, 800, 900 milicurios, que es mucho menos de lo que ahora se ha marcado la vida de una fuente. Ahora una fuente que tiene 4, 5 o 10 veces esa actividad se desecha. Empezamos a trabajar básicamente, mayormente en el tema del petróleo, en el tema de energía, en las centrales térmicas entonces, y empezamos a hacer algo también en aviación. Recuerdo que el primer trabajo que yo hice en aviación fue una inspección de las patas del tren de aterrizaje de los Super Constellation. Ya hace tiempo, ese avión dejó ya hace mucho tiempo de volar. Entonces ha ido evolucionando, en cuanto a los volumétricos, ha evolucionado de una forma extraordinaria, ¿no? Hoy en día tenemos aceleradores de partículas, tenemos cantidad de cosas. Los ultrasonidos, que en aquella época se utilizaban poco porque era una técnica que podemos decir no era muy fiable y no dejaba un registro adecuado, había que tener un informe nada más, y con la apreciación personal era una cosa muy subjetiva del inspector. Pues hoy en día tenemos equipos que son fabulosos. Sin duda aquí, aunque yo soy de la generación ya antigua, hay que reconocer el hecho de la ventaja que tenemos con la digitalización, con el tratamiento de señal, con todas las posibilidades que tenemos hoy en día, y con registros y además registros que se pueden transmitir rápidamente en el tiempo. No tenemos que esperar a mandarlo con un correo, esperar a poder luego que el otro recoja y hablar por teléfono. Hoy podemos hacerlo en tiempo real. Entonces han evolucionado mucho. De hecho, cada vez se hacen más ultrasonidos con todas las técnicas que tenemos, y luego además técnicas métodos como sería la emisión acústica
o las corrientes inducidas, que prácticamente no se utilizaban porque no había manera de analizar aquella señal que obteníamos, hoy en día se pueden analizar de forma maravillosa. Y claro, ha ido evolucionando todo el tema de ensayos volumétricos, ha ido evolucionando de una manera fabulosa, permitiendo muy buenos resultados. Y por ejemplo, en el caso concreto con relación al método que yo empecé con la radiografía, tienen todos ellos la gran ventaja de que podemos hacer la inspección aunque esté trabajando el personal de fabricación, de montaje. Pero claro, no hay que olvidar que la radiografía, tanto si lo hacemos con rayos X como con rayos gamma, trabaja con radiaciones ionizantes que son peligrosas para el cuerpo humano. Entonces, tengo que decirlo con harto dolor de mi corazón, porque a mí me gusta mucho la radiografía, de que nos han ganado la mano los ultrasonidos. Y en cuanto a los que se utilizaban mayormente, los superficiales, los líquidos penetrantes, siguen siendo el principio, sigue siendo el mismo, pero hoy tenemos más posibilidades. Tenemos líquidos que no son explosivos, que no son tóxicos, se pueden utilizar en la alimentación, etcétera, etcétera. Y bueno, fluorescentes, con mucha facilidad, también han mejorado mucho. Y las partículas magnéticas le ocurre más o menos lo mismo. Y el punto donde ha evolucionado enormemente es en algo que parece tan simple, pero que no lo es en la inspección visual. En la inspección visual antes realmente sabíamos mirar, pero no sabíamos ver. Hemos aprendido a ver y además nos ayudamos ahora para sitios recónditos, podemos tener endoscopios de todo tipo. Aquí desde los tradicionalmente que hablamos como endoscopios, que son endoscopio en realidad es algo que nos sirve para mirar dentro, a través de un agujero. Tenemos los de espejo que se utilizaban siempre, ahora tenemos los de fibra óptica, que aunque no den la misma resolución, nos permiten muchas cosas, trabajar a distancias mucho más largas, y luego tenemos los videoscopios, que son chips que nos permiten ver señales, brillos y colores. Con lo cual, perfectamente, con un equipo muy pequeño, de un tamaño diminuto, podemos llegar a los 2-3 milímetros y un cable que puede ser tan largo como queramos. Si tenemos el sistema de compensación, la señal la podemos recibir a 20-30 metros. Esto es magnífico. O trabajar en sitios con alta temperatura o con alta radiación, como pasa en las centrales nucleares. Muy bien, desde luego una evolución muy notable. Jesús Serrano, ¿qué ofrece la Asociación Española de Ensayos No Destructivos a la sociedad actual? Bueno, a la sociedad actual le ofrece una cosa que hoy está en boga, pero que además no por moderna es mejor ni peor, es que realmente es lo mejor que podemos tener, es una seguridad a la sociedad. De estos ensayos depende muchas veces la fiabilidad o la seguridad de un equipo. Pero claro, no hay que olvidar que tenemos un montón de dinero involucrado en todo el sistema. Alguien que fabrica un equipo que puede llegar a valer en este momento hasta varios cientos o miles de millones, un equipo, una instalación, miles de millones de euros, pues vamos a ser sinceros, aunque parezca que somos un poco, vamos a decir, aventurados, ¿no? en este tema, o arriesgados, se puede prestar al fraude. Se puede prestar, oiga, yo tengo que cortar soldaduras, por ejemplo, por un importe de 500 millones de euros, que se alcanzan enseguida los 500 millones. Mire, vamos a ver si lo arreglamos con un papel que diga que están bien. Eso antes, digamos que se podía hacer con más facilidad, porque no había una reglamentación en cuanto a la formación del personal. No olvidemos que cuando tenemos un fraude en una inspección, los motivos son variados, pero básicamente los podemos concentrar en motivos, digamos, de falta de conocimientos, motivos de coacción o motivos personales. Viendo muy esquemáticamente. Los motivos personales, si una persona está a disgusto en la empresa, nosotros no lo podemos controlar. La coacción sí le podemos a este señor mentalizarle de que hay que actuar adecuadamente, que hay un código de ética y que si se ha formado adecuadamente, que era el primer punto del que partí, tendrá unos conocimientos, sabrá por qué se hacen las cosas y será más consciente de que su trabajo tiene mucha importancia. Entonces, nosotros emitimos una certificación personal, que es una certificación que, a diferencia de una carrera, la que nosotros queramos reglada, por supuesto no tiene las atribuciones que tan generales como tiene una carrera, tiene muy particulares en el caso de los ensayos y en campos concretos de los ensayos, soldadura, bueno, distintos casos. Ahí nos encontramos con que este señor tiene una certificación que dice que sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque ha seguido unos cursos que están reglamentados. ¿Pero a qué nivel están reglamentados? Están por normativa, pero normativa a nivel mundial.
Es decir, los conocimientos que se le exige a un operador de ultrasonidos aquí en España son los mismos que se le exigen en Rusia, en Corea, en Japón o en Estados Unidos. Todos. Entonces nosotros sabemos exactamente que nuestro inspector puede trabajar para algún proyecto que vaya destinado a estos países y que será admitido. Su veredicto será admitido, igual que al revés, si viene un equipo de aquellos países está firmado. ¿Qué ocurre? Que este señor tiene un certificado, una licencia, vamos a decir. Sabe que si lo hace mal, va a perderla, porque hay un seguimiento también de los trabajos. Y de hecho la asociación ha tenido ya que retirar algunos certificados de personas que no han actuado adecuadamente. Entonces, básicamente, yo creo que es más importante que hay en este momento para la sociedad es que le proporciona seguridad en cuanto a los equipos que se están fabricando. Y hay que pensar que muchos de los que estáis escuchando o viendo este vídeo tenéis un coche, por no decir que todos, pero todos tenéis un coche. De una manera o de otra, la mayoría de las piezas del coche van inspeccionadas mediante ensayos no destructivos. Y si vuestro coche es más seguro, es porque se ha hecho esta inspección. Y si se ha hecho bien la inspección, es porque existe una exigencia por parte de la sociedad y esa exigencia la está cumplimentando la Asociación Española de Ensayos No Destructivos con sus cursos de formación y con los certificados. Y aquí quiero añadir que, al igual que ocurre, por ejemplo, con los relojes o con las colonias, hay quien falsifica. Pero ¿verdad que no se falsifica un reloj de 15 euros? Se falsifican los relojes de miles de euros. Nuestros certificados han sido falsificados. Hemos ido a los tribunales y hemos ganado siempre las querellas que hemos presentado. ¿Y se falsifican por qué? Porque tienen un verdadero valor añadido. Muy bien, Jesús. La última pregunta. ¿Por qué continúa, pese a tener 77 años, en este mundo de los ensayos no destructivos? Bueno, yo os voy a contar una anécdota. Cuando yo acabé mis estudios de ingeniería, el que me enseñó a mí la profesión, que ya murió hace muchos años, Alfonso Ruiz Rubio, era el jefe del departamento en el Instituto de la Soldadura, y luego el Instituto de la Soldadura se englobó en un ente superior que era el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, y él siguió siendo el jefe del departamento. Pues yo acabé la carrera y estaba trabajando con él, estaba encantado porque era una persona encantadora y un gran técnico, y me dijo: Jesús, tú no has acabado la carrera, acabas de empezarla. Tú has conseguido llegar a la meta, ahora es cuando tienes que hacer tu carrera. Me encuentro todavía con ánimo y no quiero acabar, quiero seguir adelante. Además creo que lo que yo he aprendido, que en un principio lo hicimos a base de autodidactas y muchos coscorrones, pues que no tengan que pasar por lo mismo los jóvenes, que empiecen donde nosotros hemos llegado y que a partir de ahí sean cada vez mejores y consigan mejorar eso que pretendemos, la seguridad en la industria y también, ¿por qué no?, la calidad y sobre todo el prestigio de los productos españoles fuera de España, dentro y fuera de España. Pensad que yo me he movido mucho en el sector nuclear, prácticamente yo diría que el 80 o el 85% de mi actividad ha sido en el sector nuclear, donde hay unas exigencias altas que están normalizadas mediante códigos, mediante distintos tipos de estándar, y os puedo decir que el personal español está a la altura, por no decir que está por delante, de personal de países muy desarrollados, y aquí concretamente voy a hablaros, por ejemplo, de Estados Unidos, reconocido inclusive por las mismas empresas americanas. Yo he tenido que participar en, vamos a decir, una especie de evaluación amistosa por petición de la autoridad reguladora norteamericana del sector nuclear para validar unos ensayos que se tomaron como referencia los nuestros, y entonces para validarlos en Estados Unidos pidieron el veredicto de la persona que había hecho aquel trabajo, y yo tuve que participar. Y la Asociación Española de Ensayos No Destructivos no solo actúa en España, hemos cualificado personal en Estados Unidos, hemos cualificado personal para la industria alemana que han venido a formarse aquí a España. Ahora estamos también con un convenio ya hemos empezado con la cualificación del personal en México, por ejemplo, y bueno, en Sudáfrica hemos trabajado también, y ahora hasta tenemos una petición que ya veremos qué hacemos con ella, la estamos estudiando, para cualificar personal en China. Esto quiere decir que algo estamos haciendo. Jesús Serrano Sánchez, primer presidente de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos, actualmente miembro del Consejo Consultivo y director de la revista EN. Muchísimas gracias por sus palabras y
Muchas gracias a ti, Luis, por la oportunidad. Y ánimo para todo el mundo. Déjame que añada una cosa, para los jóvenes. Pensad que vosotros estáis formados para conseguir un puesto de trabajo. No es que presumamos, es verdad, es la realidad. Según las estadísticas, nuestro sector de los ensayos no destructivos es uno de los que tiene la tasa de paro más baja del mercado laboral. Así que ánimo. Y ahora, si me permite, Jesús, seré yo el que diga, en la 10ª edición de la revista Ingeniería del Mantenimiento en Canarias, en el cordial saludo, el título del cordial saludo era "La edad en mantenimiento es solo un número", y sinceramente, después de escucharte, vengo a coincidir con el buen título elegido para cordial saludo, porque en este caso, para ti la edad es solo un número. Gracias nuevamente, Luis. Jesús. Muchas gracias.